Bueno, muy buenos días a todos. Andrés, gracias por la invitación. Bueno, volvernos a encontrar. Nos conocimos hace un tiempo cuando yo era profesor en la Universidad de los Andes y Andrés, un estudiante inquieto en su momento. Ha pasado un tiempo. Me alegra haberlo visto crecer a Andrés de esta manera y ser hoy un líder incuestionable en muchos de estos temas de salud en Colombia. Gracias, doctor Hernández, por sus palabras. Doctor Enrique, bueno verlo nuevamente. No voy a repetir los nombres, están aquí, pero un abrazo de felicitación a todos los autores y editores de este excelente documento. Yo creo que el documento lo hojeé anoche, leí algunos de los capítulos, está muy serio ahí Fernando. Revela de alguna manera la fortaleza de nuestro sector, y lo voy a decir de esta forma, la fortaleza intelectual. Yo creo que este documento en sí mismo, por sí mismo, es motivo de optimismo. Hay aquí una serie de propuestas concretas para problemas concretos. Este documento, lo voy a decir de manera clara, yo creo que tiene que ser, y así lo será, imprescindible en la discusión para los esfuerzos reformistas, algunos de ellos impostergables, sobre nuestro sistema de salud. El documento está basado en el conocimiento práctico y en el estudio detallado de los problemas. Yo lo he dicho en otros ámbitos, en el fondo, yo soy un optimista en un sentido particular, específico, y es que creo que las ideas importan. Creo que la academia, muchas veces no de manera directa, algunas veces de manera indirecta, contamina el debate político, tiene que contaminarlo. Este documento, de manera implícita, transmite esos valores de la academia, que a veces se pierden en los momentos más álgidos del debate político. Quisiera citar dos. Uno, que todos tenemos que mantener para tener un diálogo político, esto es una actitud, si se quiere, democrática, cierta provisionalidad en nuestras opiniones. Uno tiene que ser capaz de leer un documento como este y cambiar de opinión sobre ciertos temas. Y tenemos que mantener un talante persuasible, y los autores tratan de persuadir. Vuelvo y repito, soy optimista en ese sentido, que creo que con el tiempo pesan más las ideas que la improvisación carismática. El libro presenta una serie de propuestas haciendo una lista que no es exhaustiva. Estas fueron las que me llamaron la atención de una primera lectura. Las que tienen que ver con la implementación del modelo integral de atención en salud, que son fundamentales. Gracias, Fernando, por poner las ideas de manera tan clara. Aquí hay un norte claro. Las que tienen que ver con Ramón Abel, con tal vez esa utopía necesaria de la autorregulación. La pregunta sobre las heurísticas y las tomas de decisión de los médicos especialistas en el contexto de una, si se quiere, tragedia de los comunes. Las políticas públicas que tienen que de alguna manera tratar de ponerle contenido a los preceptos y premisas y principios de la autonomía médica contenidos en la ley estatutaria. Yo creo que sus reflexiones son muy importantes y van a permitir que el conjunto de políticas públicas en ese sentido nos ayuden para hacer una transformación como tiene que ser en este caso, de abajo hacia arriba. Yo creo que en estos temas tan complejos las regulaciones impuestas de arriba hacia abajo no funcionan. Le puse aquí un titulito, heurísticas y reforma, en la forma como usted trata ese problema. Los aspectos que tienen que ver, y varios autores son enfáticos al respecto, con el fortalecimiento de la rectoría del sector y el papel del Estado en varios ámbitos. Incluso varios autores al hablar de rectoría están hablando de cosas distintas, todas importantes e imprescindibles. Las propuestas sobre los problemas financieros, tanto del sistema en general, unas muy urgentes, yo creo que tal vez la más urgente en este momento es la reforma a la ley 715 del año 2001 para resolver el tema de los servicios y tecnologías no PBS en el régimen subsidiado, que se está constituyendo de una forma
hoy en día antipáticas de discriminación. Es la nueva frontera, la desigualdad de nuestro sistema, donde tiene que hacerse algo de manera rápida. E incluso está poniendo en riesgo la viabilidad financiera de algunas de las buenas EPS del régimen subsidiado. También hay unas propuestas interesantes sobre cómo reformar y traer sensatez, si se quiere, a el no PBS en el contributivo. También hay muchas reflexiones sobre asuntos más complejos como la representatividad y sobre todo la legitimidad en la toma de decisiones, que es un asunto que el Banco Mundial ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Yo creo que todos estaríamos de acuerdo que detrás de la gran parte de los estudios, no decirlo todos, no quiero ser exhaustivo, sin haberlos estudiado con detenimiento y cuidado, hay un diagnóstico que yo quisiera resumir de la siguiente manera. Hay un equilibrio actual en el que estamos inmersos en el sistema de salud a pesar de los logros y los avances que yo podría definir de la siguiente manera. Estamos gastando más de lo que tenemos, los recursos no están alcanzando, estamos muchas veces haciendo más de ciertas cosas y menos de otras, que son las más efectivas, las que tienen que ver con la prevención, por ejemplo. Tal vez el más evidente, nadie parece estar contento, pero de manera paradójica, todo el mundo parece pedir más de lo mismo. Ese es el equilibrio que tenemos que romper. A otro, donde tengamos más coherencia en el arreglo social, donde tengamos más coherencia en la forma como funcionan las redes, donde tengamos más legitimidad, donde hagamos solamente lo que hay que hacer y donde de alguna manera retomemos la confianza pública que se fue perdiendo, sobre todo en estos últimos 10 años de los 25 ya de este devenir. Déjeme afinar este diagnóstico diciendo los siguientes 4 puntos. Andrés, yo iba a escribir el prólogo de este libro, ¿no? Tenía unas notas y en esas notas tenía este diagnóstico, ¿no? Yo quisiera hacer un diagnóstico en los siguientes puntos. El primero es el institucional, fotografía que le podemos tomar hoy a nuestro sistema de salud. Y el institucional empieza con el derecho fundamental a la salud. Y empieza con esa interpretación que no es mía, el derecho fundamental a la salud, y es un acuerdo entre toda la sociedad para decir de todas las desigualdades posibles, las de salud son las más intolerables. Y vamos desde nuestras instituciones, a una alcance casi constitucional, a decir como sociedad, con todo lo que eso implica, que las desigualdades en acceso a la salud, o en ciertas formas al menos de acceso a la salud, son intolerables. Esa realidad institucional, metapolítica, contenida en la ley estatutaria, ha tenido incluso con anterioridad a la ley estatutaria un desarrollo, y son los avances en protección financiera de nuestro sistema de salud, que nos colocan, a pesar de todas las críticas que queramos hacer, y esto es innegable, a la vanguardia de América Latina, y yo diría más allá de los países en desarrollo. Y estos avances en protección financiera a su vez están basados en 3 premisas o principios: la solidaridad, ya lo dijo el doctor Hernández, la igualdad, pero también un poco que tenemos un sistema mixto, donde participa tanto el Estado como el sector privado. Esa es la realidad institucional, y yo creo que cualquier reforma tiene que tener en cuenta esa realidad institucional que ya es inmanente. Yo no creo que vaya a cambiar mucho con el tiempo. Pero más allá de esta realidad institucional, escrita en nuestras normas, utilizando el lenguaje de Douglas North en las instituciones formales, tenemos unas instituciones informales, una cultura que complementa estos cambios. Yo lo llamo, tal vez el término es arbitrario, pero es la realidad sociológica de nuestro sistema, que la quisiera describir de 3 formas. Primero, el empoderamiento, la conciencia plena de nuestra sociedad de sus derechos. Esto ha sido un cambio también para bien. Segundo, y esto es más de naturaleza económica, hay una baja disponibilidad a pagar por salud en nuestro país, que lo muestra, por ejemplo, la coyuntura cambiante y compleja de los servicios sociales complementarios, donde hay unas demandas sociales que de alguna manera trascienden o van más allá de los límites que se han querido establecer a la responsabilidad del Estado en el tema de la salud. Una sola anécdota en ese sentido que tiene que ver con los servicios sociales complementarios.
Hace un año y medio llegó al Ministerio de Salud una misión de negocios de Dinamarca. Al final de la reunión, una persona se me acercó a mí con un folleto muy grueso, papel de lujo, una pasta dura, muy bonita. Yo lo que vi fue allí un folleto de estas sillas de ruedas de 10, 15 mil dólares. Yo pregunté tímidamente, ¿ya tienen actividad en Colombia? La persona me dijo, sí, sí. Empezamos a trabajar en Colombia hace aproximadamente un año y medio. Y yo le pregunté, ¿qué otros países de América Latina o en qué otros países de América Latina están trabajando? Y solamente en Colombia. Yo le dije, ¿por qué Colombia? Y esta persona me dijo en un español claro, con acento, la tutela. Mostraba claramente que nuestro sistema de salud todavía no ha podido establecer unos límites claros de hasta dónde llega la responsabilidad del Estado. No quiero frivolizar esta cuestión, es muy difícil. En el fondo se trata de lo siguiente, de entender como colectivo, como sociedad, que tiene que haber coherencia y que el Estado, así lo quisiéramos, no puede ser un justiciero cósmico y que hay tragedias remediables y otras, desafortunadamente, irremediables, y que la priorización se puede dar de manera explícita o de manera tácita, y que tal vez las formas más injustas de discriminación son las que vienen del razonamiento implícito. Esa realidad sociológica que estoy describiendo, empoderamiento, baja disponibilidad a pagar, tiene una última dimensión preocupante en este diagnóstico, y es que nuestro sistema de salud ha perdido buena parte de la legitimidad y la confianza pública, por muchas razones, en parte por la evolución de estas realidades sociales, pero en buena medida también por los problemas de corrupción y un uso ineficiente de los recursos que han afectado nuestro sistema en los últimos 10 años. Se los digo con sinceridad, casi como una confesión, de manera candorosa si se quiere. Después de casi 6 años en este cargo, no es fácil administrar un sistema que ha perdido buena parte de la confianza pública. No es fácil todos los días tratar de hacer esta difícil defensa de lo imperfecto. No es fácil a veces llamar la atención sobre la tentación que muchas veces está allí, a destruir sin haber construido. Todos los esfuerzos futuros, y el libro tiene que ver con esto, tienen que ayudarnos a recuperar esa legitimidad, esa confianza, poco a poco, paso a paso, día a día. Realidades económicas, institucionales, sociológicas y las económicas. Esta me preocupa en la coyuntura, Andrés, la realidad económica. ¿Por qué? Uno podría hacer dos columnas muy bien definidas. Una primera, tratemos entre todos de pensar de las presiones de gasto que va a enfrentar nuestro sistema en los próximos 5 años. Tenemos la presión tecnológica, tenemos el envejecimiento de la población, tenemos las expectativas crecientes de la gente, tenemos unas realidades económicas inmanentes, por ejemplo, la enfermedad del costo de Bomol, que afecta a nuestro sector más que otros. La lista es muy grande, uno dice, aquí hay una serie de fuerzas que van a llevar, uno podría decirlo si se quiere, ineluctablemente, a mayores presiones de gasto. Movámonos al otro lado, y es cómo vamos a lidiar con esas mayores presiones de gasto. La otra columna. No es fácil. Les cuento para empezar, la realidad financiera del sector salud año 2018. Todavía para el cierre faltan entre 1,5 y 2 billones de pesos. Eso no quiere decir que nos vamos a quebrar, eso quiere decir que el Ministerio de Hacienda está abriendo todos los cajones posibles. Seguramente el que va a encontrar la plata va a ser el FOMPET. Esto es un ahorro público por una sola vez acumulado en los fondos de pensiones territoriales, que con un articulito que hemos metido en las leyes de presupuesto y en otras leyes, vamos a lograr traer esos recursos para hacer un cierre financiero 2018. Pero son recursos extraordinarios. Esto de la sumatoria de las fuentes disponibles ya comienza a ser insuficiente para financiar los gastos actuales, sin tener en cuenta las mayores presiones de gasto. Y a eso hay que sumarle una realidad fiscal de nuestro país compleja. No sé si ustedes saben ese salto casi cualitativo de la regla fiscal año 2019-2020.
y un poco las dificultades fiscales que comienzan a avisorarse para los próximos 4 o 5 años. Como nuestro sistema depende de los recursos fiscales de la nación, con un gasto de bolsillo tan bajo, todos en este sector, querámoslo o no, tenemos que poner atención a las finanzas públicas de la nación. Ahí está buena parte del futuro económico del sistema. La reforma a la 715 va a ser muy importante también para asegurar una bolsa, yo no sé si creciente o qué tan creciente, pero es importante también asegurar recursos nuevos para nuestro sector. En ese sentido, los impuestos saludables, Andrés, yo creo que también son importantes, no solamente en ese sentido, pero en ese sentido también son importantes, porque cualquier visión aterrizada a la coyuntura económica o financiera del sector salud de Colombia tiene que concluir que se necesita por lo menos medio punto del PIB, probablemente 1 punto en los próximos 5 años. Ese es el diagnóstico económico. Ahora viene el político, temas que se discuten en nuestro sector. Es frustrante, lo hemos discutido muchas veces, con tantas cosas que se hacen, tanta investigación, tantas ideas, hay muchas. Las únicas discusiones posibles de nuestro sector en lo público parecen ser 2. Una, la CPS, como una suerte de obsesión, todos los problemas estuvieran allí. Yo les doy solamente 3 datos que nos llevarían, yo creo que por lo menos, a dar una discusión un poco más amplia, que trascienda la discusión sobre las características del pagador. La Contraloría General de la República presentó un estudio hace 6 meses y hace un análisis interesante de la población pobre no asegurada y mostró que la UPC implícita para la PPNA es 3 veces mayor que la UPC del Sistema General. Esto es, cuando las secretarías de salud fungen de pagadores, son mucho más ineficientes que las mismas EPS. Lo cual es obvio simplemente oyendo las noticias, el cartel del SIDA, la hemofilia, los enfermos psiquiátricos y demás. Segundo, el régimen de excepción del magisterio no tiene EPS, o por lo menos no tiene EPS como están concebidas en el Sistema General. Si ustedes miran las estadísticas de la Superintendencia de Salud, en particular los que tienen que ver con PQRs, se van a dar cuenta que el sistema del magisterio, que tiene una UPC que es 50% mayor que la del Sistema General, en PQRs por afiliados en muchas regiones del país ya supera con creces los del Sistema General. Otra idea, hace un año aproximadamente fuimos un día de finales de diciembre, cuando uno ya piensa distinto, relajados, al hospital militar. Estuvimos compartiendo con los enfermos, con la gente. Al final yo ya cansado me dijeron, ministro, le queremos hacer una presentación sobre el hospital militar. Yo con pereza dije, bueno, vamos, vemos la presentación. En medio de la presentación hay un slide donde dicen, hay una deuda de sanidad con el hospital militar de 1.000 millones de pesos. Y yo dije, ¿de dónde sale la deuda? Yo creí que las deudas del sistema tenían que ver simplemente con la presencia de pagadores independientes. Pero claramente que las coyunturas financieras del régimen de excepción de las Fuerzas Armadas se dan muchas veces similares a las del Sistema General. Viste que esas coyunturas financieras trascienden muchas veces la naturaleza del pagador y en el fondo reflejan un problema mucho más profundo, mucho más complejo, que es el problema que muchas veces los recursos son insuficientes para atender las demandas sociales. Todos los problemas financieros del sistema no se van a resolver, yo lo digo claramente, simplemente cambiando las EPS. Es una ilusión que muchas veces tiene mucho de demagogia. Eso no significa que uno tenga que transformarse, eso no significa que muchas de ellas no hagan un buen papel y no deberían existir en nuestro sistema. Pero yo creo que el debate tiene que ir un poco más allá de eso. Hay otra parte del debate que es el de la corrupción, donde solo hablamos de corrupción. Alguien dijo, me gustó la frase, que la corrupción parece ser el nombre que le damos a lo que no entendemos. Explicar todo como resultado de la corrupción es algo que nos lleva a una especie de fábula, y las fábulas son fáciles de entender, simplemente es una historia de buenos y malos, donde nadie trata de ir más allá, de entender la complejidad de estos arreglos sociales,
Y vuelvo y repito, reducir todos los problemas y dificultades sociales a la palabra corrupción, yo creo que es un error. Es un error que nos impide, por ejemplo, entender los avances que se han dado para disminuir la corrupción en el sistema. En el recaudo, por ejemplo, con las cuentas maestras del régimen contributivo, la situación es hoy muy distinta a la que se tenía hace muchos años. En la depuración de la base de datos única de afiliados, ahí ya no hay corrupción, o por lo menos la corrupción está limitada casi a un mínimo, cosa que no ocurría en nuestro sistema hace unos años. En el pago de recobros, con la creación de ADRES y demás, y con las auditorías como hoy se hacen en el régimen contributivo, en la regulación de precios y medicamentos y demás, con valores máximos de recobros, todo ese conjunto de medidas ha venido disminuyendo la corrupción, pero nadie parece entender, como si la única historia que quisiéramos contar de nuestro sistema de salud fuera esa. No es que uno quiera llevar la corrupción a las justas proporciones, es que tenemos que llevar el estudio de la corrupción, la importancia relativa, el peso específico de nuestros argumentos de la corrupción a sus justas proporciones. La realidad institucional del derecho fundamental a la salud, la sociológica de pérdida de legitimidad y empeoramiento, la económica que tiene que buscar nuevas fuentes de financiamiento y que nos obliga a todos a ser alertas sobre la coyuntura fiscal de la nación. Este sector no puede estar ajeno a esa discusión. La realidad política y la necesidad imperiosa, yo diría, de ir más allá de los discursos de todos los días sobre EPS y corrupción, cosa que hace este libro, yo creo que son importantes, y es un diagnóstico que quería presentarles. Como aporte de propuestas, así como titulares, para no tomar más tiempo del que me dieron, yo quiero mencionar 5. Una muy importante es que yo creo que tenemos que hacer una inferencia de la ley estatutaria, yo la llamo garantía de financiamiento. La salud es un derecho fundamental, doctor Hernández. Si las desigualdades en salud son intolerables, cuando se elaboren los presupuestos públicos, en particular el presupuesto general de la Nación, siempre pasan dos cosas. El ministro de Hacienda dice, bueno, esto es el sistema general de participaciones y estos son las mesadas pensionales. Ahí de tercero debería estar, estos son los recursos para pagar por las UPC y lo que está por fuera de los planes de beneficios. Eso no debería estar en discusión en el Congreso, no lo puede estar. Y yo creo que la Corte Constitucional debería en algún auto, como consecuencia de la ley estatutaria, ser mucho más explícita al respecto. Esto de derecho fundamental implica que los recursos de la salud tienen prioridad en ese sentido específico. Yo creo que entre todos como sector deberíamos insistir en ese tema. Uno que está contenido en algunos de los documentos, hay algunas ideas de Augusto Galán al respecto, y es el respeto por nuestro sector. Este sector, Gustavo, usted utilizaba esa frase, no puede convertirse en una pieza del ajedrez político. El clientelismo no puede hacer parte de las decisiones políticas de nuestros sectores al futuro. Yo debo llamar la no politización, donde todos tenemos que mantener la guardia en alto. Una idea que está también en el documento, yo creo que el sector necesita una política farmacéutica fuerte y rectoría en ese sentido. Estos desafíos que no van a ser fáciles, donde la academia va a jugar un papel fundamental de pagos por valor, van a ser importantes. La cuarta idea de la transparencia, no solamente en las transferencias de valor, yo creo que nuestro sector sí está rezagado en los temas de sistemas de información. La conversación nuestra, Fernando, usted recuerda bien con los hospitales públicos, yo tuve una con los hospitales de Caquetá el jueves pasado, y viene siendo la misma, ¿no? Uno dice, bueno, me deben 45.000 millones, pero uno mira esas deudas y hay de todo, ¿no? Peras, manzanas, duraznos. La necesidad de tener mejores sistemas de información para tener un diálogo sectorial mucho más productivo, yo creo que también es importante, las cuentas claras. Y hay una que es un avance institucional que vamos a dejar listo en la habilitación técnica de EPS, que es lo que tiene que ver con el gobierno corporativo. Porque estamos viendo, no como resultado siempre de una política pública deliberada, una integración vertical desde los prestadores hacia los pagadores. Y eso necesita fortalecer nuestro sector, fortalecerlo bastante en términos de gobierno corporativo. Una reforma que yo creo que nos faltó hacer y que nos faltó insistir en un tema que dejamos más o menos de lado, fue avanzar en mecanismos de ajuste, sobre todo mecanismos de ajuste ex ante,
para tener una mejor distribución de los recursos de la UPC. Yo creo que hoy en día, por temas simplemente de la forma como está distribuido el riesgo en el territorio, algunas EPS están recibiendo más de lo que necesitan y otras menos de lo que necesitan. Creo que estos sectores de aseguramiento tienen que rápidamente ir mejorando la forma como se calculan las primas, porque si no se hace así, el razonamiento implícito y los esfuerzos deliberados de selección de riesgo van a ser perjudiciales. Estamos en un experimento ahora, no sé si todos son conscientes plenamente de este nuevo aplicativo que permite por internet a la gente moverse de una EPS a otra. Eso es un avance importante en términos de uno de los principios de la ley estatutaria, que es la libre escogencia, sobre todo la libre escogencia de los aseguradores. Pero hay un articulito que siempre tengo en mente, escrito por Joseph Stiglitz y su coautor, quien yo conocí cuando estudié mi doctorado, Michael Rothschild, que mostraba cómo competencia entre aseguradores, si uno no garantiza unas primas adecuadas, la selección adversa puede destruir esos mercados rápidamente. Entonces, con esta facilidad de cambiarse de EPS a otra, si los pacientes más enfermos se mueven a las mejores EPS, la selección adversa puede hacer trizas nuestro sistema. Para eso necesitamos mejores mecanismos ex ante de cálculo de las primas, para que la competencia, que era uno de los principios que no ha funcionado bien, o no ha funcionado del todo bien en nuestros sistemas, funcione como tiene que ser. Yo quiero terminar como empecé, felicitando primero quienes promovieron esta iniciativa, segundo a los autores y editores, llamando la atención sobre un último elemento que para mí siempre es importante, que refleja el cuidado y el detalle en que se hacen las cosas. Este libro, a diferencia de muchos textos, está bien escrito. Demuestra que los autores se tomaron el tiempo a hacer las cosas bien, a pulir los documentos, a expresar sus ideas como tiene que ser, con claridad y conocimiento. Entonces, la verdad, una felicitación a los autores y promotores de esta idea. Este documento no es solo a la campaña, este documento es para los próximos 5 años, para guiar la agenda reformista que necesita nuestro sector. Un abrazo grande a todos.